Sí, muy bien. Listo. Entonces, la idea del día de hoy es hacer como un recuento sobre los protocolos de bioseguridad, los que están vigentes en el momento. Como ya les dije, es que sí pasa aquí. Vamos a hacerlo así. Hay un protocolo general de bioseguridad que es en donde están basados todos los protocolos específicos para cada sector. Entonces vamos a hacer como un recuento de por qué se generaron los protocolos de bioseguridad y por qué son importantes para las empresas tener en cuenta para su reapertura económica, tener en cuenta pues todos los lineamientos y las normatividades específicas que se requieren para cada sector. Entonces, las empresas pues deben adoptar medidas que minimicen los factores que puedan generar la transmisión de la enfermedad del COVID-19, pues en este caso pues del coronavirus, que ya vamos a ver qué es específicamente el coronavirus y por qué se formó. Entonces el coronavirus son virus que normalmente se encuentran circulando en el ambiente, que pueden producir desde una gripa leve hasta una neumonía grave. Entonces, en este caso, la nueva cepa de coronavirus que se generó el año pasado, en el 2019 en China, pues tiene las siglas SARS, que es el síndrome respiratorio agudo severo, que son las siglas en inglés, COV-2, que es la nueva cepa de coronavirus actual, que es la que está generando la enfermedad llamada COVID-19, que ya como todos sabemos, pues tiene unas especificaciones y unos síntomas que nos indican que puede posiblemente ser esa enfermedad. Tenemos los síntomas, la fiebre, que es de difícil control, que es mayor a 37.8, la tos, la dificultad respiratoria, fatiga, secreciones nasales y malestar general. Entonces, estos son como los síntomas generales de esa enfermedad COVID-19 que es causada por el coronavirus, el SARS-CoV-2. Entonces, el COVID es la enfermedad y el SARS-CoV-2 es el nombre del coronavirus que causa esa enfermedad. ¿Cómo se disemina el virus? Pues según investigaciones, el virus puede viajar a distancias largas en gotículas de saliva al hablar, toser o estornudar, impulsadas por el viento, y puede permanecer en superficies. Vemos que en superficies puede permanecer hasta, puede ser días, 2, 3, 4 días, dependiendo del tipo de superficie. Se puede transmitir de una persona infectada a otra a través del aire, pues porque las partículas del virus quedan en el aire al toser o estornudar, por el contacto cercano entre personas, como tocarse o darse la mano, y cuando esas superficies están contaminadas del coronavirus, entonces la persona toca la superficie que está contaminada y luego pasa a tocarse la boca, la nariz o los ojos. Entonces, esa es una forma indirecta de contaminación. Entonces, la directa es cuando tenemos un contacto cercano con las personas, una persona que esté de pronto contagiada con el COVID-19, o indirecta, cuando tocamos una superficie que esté contaminada con el virus y nos tocamos la boca a través de las mucosas, la boca, la nariz o los ojos. Entonces, ya las empresas, entonces, ante la situación, se generó pues un protocolo general de bioseguridad, que es la resolución 666 del 2020, que se expide el 24 de abril, y se realiza con el objetivo de reanudar las actividades económicas de los diferentes sectores, tanto empresariales, públicos como privados en Colombia, y que establecen pues lineamientos que garantizan la bioseguridad en el trabajo y por tanto pues de la comunidad en general. Todas las normatividades y lineamientos que están consignadas en ese protocolo pues son de obligatorio cumplimiento. La Organización Internacional del Trabajo y el Ministerio de Salud pues insta a todos los estados a adoptar medidas urgentes. ¿Para qué? Pues para proteger a los trabajadores y a sus familias, también para proteger a los trabajadores en sus lugares de trabajo. Como ya les dije anteriormente, pues se aplica tanto para las empresas del sector público como las empresas del sector privado, y están apoyadas pues por las
administradoras de riesgos laborales, y todas las empresas pues deben adoptar sus protocolos según su actividad económica. Por esto es importante tanto revisar la resolución 666, que es el Protocolo General de Bioseguridad, como la resolución específica para cada actividad económica. Entonces, el Ministerio de Salud ha publicado protocolos por sectores que son complementarios al Protocolo General de Bioseguridad, que es la resolución 666. Para elaborar el manual de bioseguridad, pues se debe tener en cuenta la resolución que les comento y las resoluciones o circulares que hayan sido expedidas para cada sector. Entonces tenemos, por ejemplo, la resolución 675, que es para el sector de manufactura, la resolución 677, que es para el sector de transporte de carga y transporte de pasajeros. Tenemos la resolución 678, que es para el sector caficultor. Tenemos la circular 001 y la resolución 682, que es para el sector de la construcción. Tenemos la circular externa 001, que es para el sector agropecuario. Tenemos la resolución 735, que es para el centro de llamadas, centro de soporte, mensajería y domicilios. Tenemos la resolución 738, que es para subsectores de manufactura como fabricación de aparatos electrónicos, vehículos, colchones. Tenemos la resolución 739, que son para actividades del sector comercio, como mantenimiento de vehículos, venta de materiales, papelería. Entonces, estos son una serie de resoluciones que están siendo expedidas de acuerdo al sector económico. Podemos consultar estas resoluciones en la página del Ministerio de Salud. Ahí están todas las resoluciones específicas para cada sector económico. Si no hay un protocolo específico para el sector, pues se debe seguir el Protocolo General de Bioseguridad, que es la resolución 666, y ahí están todos los lineamientos que se deben seguir. ¿Qué medidas deben contener los protocolos? Las medidas generales de bioseguridad, que son las medidas que se han visto o que se han confirmado que son efectivas para minimizar ese riesgo de contagio por el coronavirus. Entonces tenemos el lavado de manos y la técnica de lavado de manos, tenemos el distanciamiento físico, la utilización de elementos de protección personal, el manejo de tapabocas, reforzar los procedimientos de limpieza y desinfección, la parte del manejo de residuos y la manipulación de insumos y productos. También contiene medidas de prevención de contagio. Entonces tenemos vigilancia en salud, la vigilancia en salud de los trabajadores, la priorización del trabajo en casa, qué medidas locativas debemos implementar en las empresas para garantizar el distanciamiento físico, las herramientas de trabajo, cómo debemos manejar esas herramientas y equipos de trabajo, el plan de comunicaciones que se refiere a que el empresario tiene la obligación de dar a conocer todas estas medidas a sus empleados y de estarlas reforzando constantemente, tanto en capacitaciones como en formas de manejo visual para, por ejemplo, el lavado de manos. Tiene que tener instructivos donde el empleado sepa cómo es la técnica de lavado de manos, cada cuánto se debe realizar ese lavado de manos, los desplazamientos desde y hasta el lugar de trabajo, todas las medidas de bioseguridad que se deben tomar tanto a la salida de su domicilio como a la llegada al domicilio. También el monitoreo de síntomas de contagio, por ejemplo, la toma de la temperatura, capacitar a los empleados en su autocuidado, en la revisión de los síntomas que pueden de pronto ser indicio de COVID-19. Tenemos muy específicas las obligaciones del empleador en esa resolución 666. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? Pues adoptar las medidas contenidas en esta resolución, capacitar a sus trabajadores, tener instructivos específicos, por ejemplo, sobre el lavado de manos, sobre el uso del tapabocas, sobre el uso exclusivo de elementos de protección personal, en este caso gafas, guantes, por ejemplo. Tiene que adoptar medidas de control administrativo para disminuir la exposición de los trabajadores, es decir, la flexibilización de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el trabajo remoto o el trabajo en casa.
También debe reportar a la EPS y a la administradora de riesgos laborales los casos sospechosos de COVID. Todas estas obligaciones tienen que estar apoyadas por la administradora de riesgos laborales de la empresa, porque ellos tienen la obligación de apoyarlos en el montaje de los protocolos, en el seguimiento de todos los lineamientos y las normas específicas. Y tanto los empleadores como los trabajadores también tienen obligaciones que deben cumplir todos los protocolos de bioseguridad adoptados por su empresa, deben reportar al empleador cualquier caso de contagio, tanto en su lugar de trabajo como en su familia, deben adoptar medidas para el cuidado de su salud y deben reportar cualquier alteración en su estado de salud. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, en la resolución 675, que se relaciona con la industria manufacturera. Entonces, aquí incluyen, por ejemplo, actividades como la confección de prendas de vestir, la fabricación de calzado, la fabricación de productos de madera, fabricación de papel, fabricación de productos químicos, fabricación de productos de metal, fabricación de aparatos electrónicos. Entonces, cada resolución pues está orientada a cierto tipo de actividad económica. ¿Qué debe contener el protocolo de bioseguridad de su empresa? Entonces tenemos las medidas generales de bioseguridad, que ya más adelante las vamos a ir viendo en la presentación, las medidas locativas, que se refiere al conservar el distanciamiento de por lo menos mínimo 2 metros, las medidas dirigidas al cuidado del capital humano, en cuanto a las medidas de protección, a los elementos de protección personal, a que todos los empleados estén capacitados y en conocimiento de cómo deben tener ese cuidado de salud. Tenemos la prevención de situaciones de riesgo y las estrategias de comunicación para que esas capacitaciones sean permanentes y constantes. ¿Cuáles son las medidas generales que se deben adoptar y que se ha visto que son efectivas para minimizar la exposición al coronavirus y minimizar el riesgo de contagio? Tenemos el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso del tapabocas. Estas son recomendaciones de salud pública que se centran básicamente en prácticas de higiene, en capacitación, en que nos concienticemos de que debemos cuidar nuestra salud y cuidar la salud de nuestra familia y de las personas con las que tenemos contacto, y obviamente el cumplimiento de esas normas de bioseguridad. En cuanto al lavado de manos, tenemos la periodicidad del lavado de manos, que sea por lo menos cada 3 horas o cuando sea necesario. Entonces ya vamos a ver cuáles son esos momentos específicos para hacer el lavado de manos. Los insumos básicos para poder realizar un lavado de manos efectivo: agua limpia, jabón y toallas desechables. En la resolución también especifica que debe haber puntos de lavado frecuente, o que el empleador debe garantizar que haya puntos de lavado frecuente tanto en las áreas comunes como en las zonas de trabajo. Y debe tener disponibles y visibles instructivos sobre el lavado de manos, de cuáles deben ser los pasos específicos para un lavado de manos. El lavado de manos pues es una técnica no solamente para evitar o para minimizar el riesgo de contagio por coronavirus, sino obviamente para minimizar el riesgo de contagio con cualquier tipo de patógeno, de pronto en el ambiente o alimentario. Es una medida efectiva para minimizar el riesgo de contagio de cualquier tipo de enfermedad. ¿Cuáles son los momentos específicos para el lavado de las manos? Tenemos pues al llegar a casa, antes y después de comer, después de toser, estornudar o utilizar pañuelos. Tenemos antes y después de usar el baño, después de usar el transporte público, al tocar superficies de alto contacto como manijas, pasamanos, cerraduras, superficies de baño, mostradores, al utilizar el transporte público, al manipular dinero. Entonces tenemos que tener o ser conscientes de que el lavado de manos tenemos que hacerlo frecuentemente para evitar el contagio con, pues específicamente en este momento, pues con el coronavirus
y para evitar la producción del COVID-19. Cuando el lavado de manos no sea posible, porque el lavado de manos nunca va a ser reemplazado por la utilización de soluciones desinfectantes, entonces cuando no tenga acceso al lavado con agua y jabón, pues tenemos la opción de realizar una desinfección de manos con soluciones desinfectantes. La resolución especifica que tiene que ser alcohol glicerinado mínimo el 60%, máximo al 95%. Entonces aquí vemos una paso a paso de cómo se debe realizar el lavado de manos para que sea efectivo. Debe tener una serie de pasos que son sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos del paso 1 al 7 es para cuando vamos a higienizar las manos con soluciones antisépticas. Y del paso 1 al paso 11, cuando pues vamos a realizar la técnica de lavado de manos completa, la duración del lavado de manos debe ser entre 40 y 60 segundos para que sea obviamente efectiva, que tiene que tener una serie de pasos específicos. Tenemos la otra medida, pues es el uso del tapabocas. Si es un tapabocas de tela antifluido, que sea lavable, pues debe lavarse después de su uso. No debemos reutilizar los tapabocas, por eso son desechables, entonces son de un solo uso, debemos eliminarlos cuando, después del día, después de la jornada, o cuando esté húmedo, o cuando esté sucio o deteriorado. Debemos siempre usar el tapabocas en la misma dirección, no debemos intercambiar los lados. Debe ser usado sobre la nariz y sobre el mentón. No podemos usarlo debajo de la nariz, o sea, descubriendo la nariz, o simplemente utilizarlo dejando al descubierto la nariz y la boca. Para quitárselo debemos sujetar las cuerdas y empujarlo hacia adelante y realizar inmediatamente un lavado de manos con agua y jabón. Debemos desecharlos en canecas específicas para que obviamente después sean retirados No pongas ese efectivamente. tapabocas encima de la cama. Tenemos los elementos de protección personal. Los empleadores deben definir los elementos de protección personal indicados para la protección de acuerdo con la labor específica desde el punto de vista de higiene industrial. Los equipos de protección individual serán adecuados según la actividad y en los trabajos a desarrollar. De acuerdo, vamos a ver el orden de colocación de esos elementos de protección personal. Entonces tenemos primero el tapabocas. Obviamente tenemos que haber hecho un lavado de manos previo. Las gafas o los lentes de protección, la careta y los guantes. Y el orden de retiro pues es al contrario. Entonces nos vamos a retirar los guantes, la careta, las gafas, el tapabocas e inmediatamente vamos a realizar pues el lavado de manos correspondiente. La empresa pues debe asegurar la disponibilidad y capacitación adecuada para el uso adecuado de estos elementos de protección personal. Debe garantizar su disponibilidad para su recambio, obviamente también en los momentos que se deba realizar el recambio. Tenemos que informar sobre las recomendaciones del uso de esos elementos de protección personal. Para los que son desechables se debe instalar un recipiente para su disposición final al acabar la jornada laboral, y los EPP que no son desechables pues deben ser lavados y desinfectados adecuadamente. Los elementos de protección personal pues son específicos para ser usados dentro del sitio de trabajo. No podemos utilizar esos mismos elementos de protección personal fuera de nuestro lugar de trabajo o en nuestra casa. Son específicos para el sitio de trabajo. La otra medida específica que obviamente disminuye el riesgo de contagio es el distanciamiento social. Debemos mantener un espacio de 2 metros de distancia entre personas. También en las entradas y salidas de nuestra empresa para evitar aglomeraciones, para que los trabajadores puedan mantener la distancia recomendada. Entre los puestos de trabajo, entonces se debe solicitar la asistencia técnica de la ARL para establecer estas medidas.
tanto en los espacios como en los recintos, en los sitios donde se consumen alimentos, en casinos, comedores, cafeterías. Es decir, que debe haber flexibilización de horarios y establecer turnos laborales para garantizar el distanciamiento social de los empleados. Otra requerimiento de la norma es la toma de la temperatura diaria de los trabajadores, la cual debe estar consignada en un formato o en un registro específico diariamente. Se pueden utilizar tanto termómetros digitales, que pueden ser personales, o termómetros infrarrojos. La toma de la temperatura no debe ser mayor o igual a 37.8 grados centígrados. Si la temperatura es mayor a 37.8 grados centígrados, pues se debe aplicar el protocolo de posible caso positivo de COVID-19. No se debe permitir el ingreso a la empresa de ese empleado. Debe ser evaluado por personal médico, pues para garantizar que ese empleado obviamente no tenga todos los síntomas de la enfermedad, y en caso pues debe ser reportada a la EPS, a la ARL. En caso de ser positivo, pues se debe garantizar que ese empleado pues debe estar aislado, y obviamente después se le debe hacer todo el seguimiento que es exigido por la EPS y por la administradora de riesgos laborales. Otras medidas: cuando se trate de empresas o establecimientos abiertos al público, pues deben implementarse medidas para minimizar el contacto entre personas, entre los trabajadores y el público. Se deben definir los protocolos de interacción tanto con proveedores como clientes o como con el personal externo de la empresa. El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distanciamiento social. Se deben habilitar mecanismos de control de acceso en las entradas de las empresas. Todo el público, incluido el que espera, ya sea en filas o en sillas, pues debe guardar la distancia interpersonal. Y todas estas medidas que hemos estado viendo a lo largo de la presentación, pues deben estar sujetas a supervisión para garantizar que se estén cumpliendo tanto el protocolo de lavado de manos como el manejo de elementos de protección personal, el uso del tapabocas, el distanciamiento social. Entonces debe haber una persona encargada de supervisar que todas las medidas estén cumpliéndose y que todas las obligaciones de los empleadores estén llevándose a cabo. Entonces, teniendo en cuenta la forma de diseminación del virus, pues debemos también fortalecer los procesos de limpieza y desinfección, tanto de insumos como superficies, equipos, superficies de alto contacto. También el adecuado uso de los elementos de protección personal. Tenemos que optimizar la ventilación, la parte de disposición de los residuos y cumplir con todas las condiciones higiénico-sanitarias que están exigidas en las resoluciones y en los protocolos de bioseguridad. En cuanto a los procedimientos de limpieza y desinfección, pues tenemos que son procedimientos básicos que se deben reforzar. En cuanto a la limpieza, por ejemplo, limpiar es diferente a desinfectar. Cuando limpiamos, lo que hacemos es retirar los residuos sólidos o residuos visibles de suciedad en los ambientes o en las superficies. Lo hacemos con un detergente y con implementos específicos. Ya después de realizar la limpieza con un detergente, pasamos a hacer enjuague de esas superficies, pasamos a hacer la desinfección, que lo hacemos con soluciones desinfectantes que generalmente tienen un tiempo de acción específico. Y ya, obviamente eso es como un procedimiento muy general de la parte de limpieza y desinfección. Debemos incrementar estos procedimientos tanto en pisos como paredes, en baños, en las puertas, ventanas, muebles, sillas. Estos procedimientos de limpieza y desinfección se deben realizar tanto antes de iniciar la jornada laboral como después de terminar la jornada laboral, y también se debe realizar en el intermedio de la jornada laboral, por ejemplo, la desinfección de superficies como escritorios, elementos como celulares o equipos que sean específicos para la actividad económica que se está llevando a cabo. Estas actividades tienen que tener un seguimiento y una supervisión, como ya
hemos visto a lo largo de la presentación, tenemos que capacitar a los empleados y operarios para que realicen los procedimientos de limpieza y desinfección adecuados e implementar los POEs, que son procedimientos operativos estandarizados de sanitización, que ya vamos a ver un poco de qué se tratan esos procedimientos. Son procedimientos de higiene que permiten controlar, reducir o eliminar la contaminación. En este caso, pues la contaminación microbiana, que pues en este caso específico, pues estamos tendiendo a eliminar los virus que están obviamente en los ambientes y en las superficies. Son instrucciones escritas para operaciones particulares, explican cómo se realiza una tarea y detallan funciones y responsabilidades que garantizan pues uniformidad, reproducibilidad y nos permiten llevar un registro del procedimiento. ¿Por qué? Porque en caso de que tengamos una visita del ente que esté encargado en el municipio de realizar la parte de vigilancia, pues nos van a solicitar que todos esos protocolos estén por escrito, que se estén llevando registro de la limpieza y la desinfección que se esté realizando, de qué productos estamos utilizando, de cómo los estamos utilizando, las fichas técnicas de los productos, es decir, que tengan todo el respaldo, los registros INVIMA, que estemos utilizando sustancias de limpieza y desinfección adecuadas y a las diluciones correctas, dependiendo de la superficie o del ambiente que estemos limpiando o desinfectando. ¿Qué nos pide la norma? Como ya les comenté, que debe estar por escrito, los agentes y sustancias utilizadas, las concentraciones que estamos utilizando para limpiar y desinfectar, las formas de uso, los tiempos de contacto de los desinfectantes, los implementos requeridos, es decir, las normas de bioseguridad. Igual estamos manejando productos químicos, es decir, debemos tener unas normas mínimas de bioseguridad para su manejo. La periodicidad, es decir, cada cuánto lo estamos realizando. Tenemos una tabla en donde estamos especificando qué debe tener un programa o un protocolo de limpieza y desinfección. Inicialmente debe contener qué es lo que vamos a limpiar o desinfectar, qué equipo, qué superficie vamos a limpiar o desinfectar o qué ambiente. ¿Cuándo? Es decir, cada cuánto lo estamos realizando. Si es diaria, lo vamos a realizar, como ya mencionamos anteriormente, al iniciar la jornada laboral y al terminar la jornada laboral, o en el intermedio, cada cuánto lo vamos a realizar, con qué lo vamos a realizar, es decir, qué productos químicos vamos a utilizar, tanto detergentes como desinfectantes, y qué implementos vamos a utilizar para realizar ese procedimiento. ¿Cómo lo vamos a realizar? Es decir, una guía muy sencilla del paso a paso, es decir, la dilución que estamos utilizando, para que la persona responsable sepa cuáles son los procedimientos específicos que debe realizar y quién es la persona responsable de realizar este procedimiento. Todos estos especificaciones pues deben estar por escrito y consignadas en un registro donde haya evidencia de que sí se esté realizando los procesos específicos, por ejemplo, como vimos anteriormente, la toma de la temperatura, o en este caso los procedimientos de limpieza y desinfección, debe llevarse una evidencia para, en caso tal de una visita, pues tengamos los soportes que estén específicos para cada procedimiento que estamos realizando. Entonces, pues muchas gracias por su atención. La presentación, pues como yo les dije, tiene como unos lineamientos muy generales de cómo se deben llevar los protocolos y cuáles son pues las normas específicas y básicas que se deben implementar para la apertura de las empresas, para tener en cuenta y que deben ser obligatorias tanto para los empleadores como para los empleados. Entonces, muchas gracias por su atención. Aquí obviamente está pues consignado mis datos, el correo electrónico y la línea gratuita de nuestra empresa de Floresa. Ellos pues tenemos un equipo de profesionales dispuestos a colaborarles con cualquier inquietud que tengan respecto a la parte de los protocolos de limpieza y desinfección, a asesoría inicial de los productos
que puede manejar para la parte de limpieza y desinfección, a la implementación de esos procedimientos. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, pueden comunicarse con la línea gratuita y estamos pues dispuestos a colaborarles y ayudarles en cualquier inquietud y requerimiento que tengan. Estamos pues dispuestos a resolver sus dudas también ahorita, si tienen alguna duda que podamos resolver. Muy bien, doctora Ángela. Bueno, el objetivo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con las entidades que nos están apoyando esta noche en la convocatoria, a quienes les damos las gracias. Estamos en este momento con 49 participantes, lo cual me parece algo bastante positivo. Es que tengamos un amplio conocimiento de estos protocolos que nosotros debemos llevar a cabo para tener la posibilidad de hacer este aislamiento social inteligente que esperaremos se inicie con éxito en todas partes de la mejor manera. Yo creo que todos lo piensan y estoy segura que una gran parte de ustedes están de acuerdo. La variable del bienestar, de la salud, de la preservación de la inocuidad, la tenemos que combinar con la variable económica. Yo creo que hemos estado, gracias a Dios, protegidos, hemos estado, gracias a Dios, bien, pero noten, queridos amigos, que realmente la economía está muy, muy, muy golpeada. Y eso hace que estemos en este momento viviendo situaciones muy difíciles de pobreza, empresarios que ya están pues generando situaciones muy difíciles, despidos, situaciones que de verdad son complicadas, porque sabemos que lo mejor sería quedarnos en casa hasta que por lo menos pase todo esto o hasta que tengamos la cura, pero realmente eso es muy fácil decirlo cuando tenemos la posibilidad de que todo nos llegue al hogar, pero no es tan fácil decirlo cuando tenemos que ir a buscar el día a día, como viven una gran cantidad de personas en nuestro país, y la cordillera no es la excepción. Se han hecho unos grandes esfuerzos desde las alcaldías municipales para subsidiar servicios públicos, para apoyar con la seguridad alimentaria, para tener la posibilidad de aplazar los pagos de impuestos como industria y comercio y todo lo que ustedes ya saben que se ha hecho. Sin embargo, es una realidad que tenemos que empezar a buscar los caminos para que podamos reactivar la economía, para que las actividades se puedan seguir desarrollando y para que en general podamos volver a producir. Entonces, la idea de todo esto es generar altos niveles de conciencia, que nosotros entendamos y lo entendamos muy bien, que esto depende de nosotros, que si hay un aislamiento en este momento es porque tiene que ser así, pero que si nosotros somos disciplinados socialmente y observamos las medidas de seguridad que la doctora Ángela Cruz nos explicaba, muy seguramente vamos a poder funcionar y vamos a aprender a convivir con esta situación. Yo creo que vamos a tener este tema de la salud durante mucho tiempo. Yo creo que no vamos a estar rápido con una cura, ojalá, pero no creo que tengamos pronto una vacuna. Entonces, la única manera en la que nosotros podemos estar tranquilos es que realmente tengamos la posibilidad de establecer estas normas de cuidado. Así que ese es el objetivo de las entidades que los estamos acompañando en esta noche, que podamos autocuidarnos, que podamos estar en términos de responsabilidad. No sirve de nada el tapabocas si se usa en el cuello, como lo estamos viendo en diferentes ciudades colombianas, incluido Armenia. No sirve de nada la careta para quien la usa si la tiene siempre levantada. No sirve de nada el desinfectante que nos decía la doctora que debemos utilizar si lo tenemos en el bolso. O sea, realmente los cambios son de nosotros, son de cada ciudadano y somos nosotros los que tenemos que crear de verdad esos altos niveles de conciencia. A los empresarios que nos están acompañando, decirles que estamos para ustedes. Yo quiero, antes de darle paso a las preguntas, pedirle a la doctora Ángela que me permita compartir mi pantalla para yo dejarles mis datos de ubicación. Quiero hacerlo en este momento por si en el momento de las preguntas alguna persona se necesita retirar. Entonces quiero compartirles en este momento mis datos de ubicación para que cuenten conmigo. La oficina queda en el primer piso de la Cámara de Comercio. En este momento, pues, como ustedes lo saben, no está funcionando,
pero yo les voy a dejar mi teléfono de contacto. Y quiero también invitarlos en esta noche a que por favor visitemos los sitios virtuales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ahí en la pantalla les ubiqué la dirección de un portal que se llama Más y Mejores Empresas. Este es un portal donde todas las personas van a encontrar una gran cantidad de información de interés, de utilidad. La información que están viendo en este momento en la pantalla es la primera que se van a encontrar. Aquí está la dirección del portal para que ustedes por favor lo consulten, por favor explórenlo. Ahí van a encontrar información sobre oferta para emprendedores, temas de crédito, de orientaciones, de proyectos a través de Impulsa, que es la línea desde la cual el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo está apoyando a los emprendedores. Van a encontrar ofertas para empresarios, ofertas para inversionistas, para otros usuarios, capacitaciones, etcétera. Entonces, en el sitio www.masymejoresempresas.gov.co van a encontrar toda esta información para que por favor la visiten. Y aquí están mis datos de ubicación. En este momento, y por lo menos hasta el lunes, vamos a estar atendiéndolos por vía celular y por vía correo electrónico. La oficina del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lleva como nombre Mi Sitio Quindío, SIT por la abreviatura Comercio, Industria y Turismo. Es la oficina del ministerio en Armenia. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cuenta con 9 oficinas descentralizadas, una de ellas en San Andrés, otra de ellas en la costa Caribe, otra de ellas en Cúcuta, otra de ellas en Bucaramanga, otra de ellas en el Valle. Y Quindío tiene el privilegio de contar con una oficina del ministerio, funciona en el primer piso del edificio Cámara de Comercio, pero como los que están aquí presentes saben que yo soy cordillerana, muy seguramente voy a estar por lo menos una vez al mes visitando los municipios uno a uno, de la mano con Amparo Hurtado, como venimos caminando hace muchos años en estas líderes de la veeduría, mirando cómo les puedo servir, cómo los puedo apoyar, cómo los puedo respaldar. Y aquí tienen mi número de contacto celular y tienen mi teléfono personal y también tienen mi dirección de correo electrónico. Por favor, escriban esta dirección para que se puedan comunicar conmigo. Yo les voy a pedir un favor. Si la doctora Ángela nos autoriza el envío de la presentación, les voy a pedir a los que me están escribiendo por el chat que por favor me manden a este correo, alsate@minsip.gov.co, la solicitud, para que nos quede la trazabilidad de este proceso. Entonces, después de estos datos que les quería entregar, para que los graben, para que los tengan, bien puedan, me llaman, me escriben, lo que necesiten, voy a darle paso a las preguntas. Como estamos en una sala Zoom, cualquiera puede abrir su micrófono y hablar. La doctora Ángela nos estará respondiendo. También si tienen alguna pregunta para mí como representante del ministerio o si tienen alguna pregunta para la magíster Amparo Hurtado Osorio como presidente de la veeduría, si tienen alguna duda no solamente relacionada con el tema que nos ocupa hoy, sino también relacionada con las gestiones y las dinámicas de nuestras entidades, estamos aquí las tres para atenderlas. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta, algún comentario? Por favor, es el momento de hacerlo. Activa su micrófono y habla. Buenas noches a todas y a todos. Doctora Ángela, gracias. Estoy en Cali, estoy en el sector de la educación. Creo que es importante, es importante este apoyo y esta herramienta que nos facilitó usted y la doctora Ángela María. Mi pregunta va enfocada hacia el sector de la educación en esto. Son varias preguntas y creo que sintetizarlas lo más pronto y pido disculpas si de pronto me extiendo. Una sería, doctora, ¿qué resolución o en qué esa resolución se basa para los protocolos para el ingreso a las universidades, además de las 666? Una. Dos, ¿qué resolución o qué decreto facilita que las personas que convivan con personas de la tercera edad, con enfermedades de base, tengan la opción del teletrabajo? ¿Bajo qué reglamento o piso jurídico se puede aprovechar para utilizar esa disposición? Gracias. Muy bien. Doctora Ángela, ¿quiere decir algo sobre el tema? Yo sé que le adelanto, mi querido Gabriel, que
toda la lista de las resoluciones y si usted quiere, usted me hace el grande favor y me escribe un mensaje por WhatsApp ahí a mi teléfono. Yo con muchísimo gusto le envío la lista actualizada a hoy de las resoluciones y decretos que han salido con protocolos de bioseguridad. Digamos, ya salió un protocolo para construcciones, ya salió un protocolo para confecciones, un protocolo específico para las universidades todavía no ha salido. Y todavía no se ha dado la autorización expresa de parte del presidente de la República para que los estudiantes universitarios puedan volver a la presencialidad. En lo que yo entiendo, a partir del 1 de junio va a poder volver la parte administrativa. Previamente a eso debe presentar un protocolo y ese protocolo debe ser aprobado por la alcaldía, en este caso de Cali. Si usted quiere, yo le puedo compartir un protocolo de una universidad local para que usted tenga una idea de cómo está haciendo, pero como le digo, en este momento ellos están basando en el marco general que existe. Lo mismo que pasa con otros sectores que todavía no se han abierto. Entonces, hasta ahora el marco general es la resolución 666. No sé si la doctora Ángela quiera complementarme alguna cosa en ese sentido, pero digamos, hasta que el presidente diga, listo, las universidades vuelven a la presencialidad, de ejemplo, el 15 de junio. Ahí me imagino yo, el Ministerio de Salud, que es la entidad competente para esto, sacará un protocolo específico que incluirá lo de las 666, lo incluirá porque, digamos, en todos los sectores habrá que usar tapabocas, en todos los sectores habrá que lavarse las manos periódicamente, etcétera, lo que ella ya nos explicaba. Pero seguramente, además de ese marco general, establecerá algunas otras cosas ya muy específicas para las universidades. Con respecto a la priorización del teletrabajo, el primer decreto, no sé si Angelita tenga ahí el número para que me apoye, que habló del tema del teletrabajo, pues recomienda que las entidades desconcentren de sus sitios de trabajo a sus empleados. ¿Para qué? Para evitar la curva de contagio. Salió una circular, que creo que es la circular 3, también si quiere me escribe y yo con mucho gusto se la mando, me escribe al correo, pero realmente es más referida a entidades públicas, porque recordemos que a pesar de que hay unas facultades extraordinarias del presidente en este momento, él no puede directamente darle órdenes a los empresarios del sector privado, lo que puede hacer es establecer límites. Por eso es que la circular 3 se refiere exclusivamente a servidores públicos. Sí hay un lineamiento nacional de priorización del teletrabajo para aquellas funciones que así lo permiten. Pero digamos una orden como que los empresarios sí o sí tienen que tener a toda su gente en teletrabajo, no, depende mucho de la actividad económica, depende mucho del tipo de responsabilidad que tenga. Entonces, si la doctora Ángela me quiere complementar y si de pronto no logramos contestar plenamente sus preguntas, mi querido Gabriel, yo lo que le pediría, Camilita, yo lo que le pediría es que por favor tenga la bondad y me escriba a mi teléfono celular para yo terminarle de averiguar lo que nos quede faltando por saber frente a esos dos temas. Doctora Ángela. Pues Ángela, tú hiciste pues un recuento de todo lo que obviamente se tiene que tener en cuenta en cuanto a las instituciones educativas. Lo que tú dices, todavía no hay una resolución específica para ellos. Como dije en la presentación, cuando no haya una resolución específica para el sector económico, pues se tiene que tener en cuenta la resolución general, el protocolo de bioseguridad, aunque las administradoras de riesgos laborales tienen la obligación de apoyar todos los sectores, y cada administradora de riesgo laboral pues tiene condiciones específicas y les puede colaborar en ese sentido, dependiendo de la actividad económica y el sector al cual pues están refiriendo específicamente al sector de educación. Y obviamente lo de la parte de pronto no lo nombré en la presentación, es que la empresa tiene también la obligación de identificar a los empleados que son de mayor riesgo, que de pronto tengan sensibilidad o sean sensibles ante mayor contagio del coronavirus, como las personas mayores de 60 años, aquellas personas que tengan enfermedades cardiovasculares de base o enfermedades crónicas o enfermedades inmunosupresoras, diabetes, cáncer, obesidad, que tienen que priorizarlos con teletrabajo y también con medidas específicas pues para garantizar la salud de estas personas específicamente. Bueno, por aquí por el chat entonces, de nuevo, doctora Ángela,
esta presentación se la podemos compartir a los participantes en la capacitación. Sí, claro. Entonces, háganme un favor, yo me encargo de mandárselas con muchísimo gusto. Necesitaría que cada persona me escriba un correo. Ángela, buenas noches, yo soy una persona que participó en la capacitación que nos dieron hoy, por favor regáleme las diapositivas. Y yo, en respuesta a ese correo que usted me va a enviar, con muchísimo gusto y previa autorización de la doctora Ángela que me la acaba de dar, se las comparto. Y recuerden que en caso de que la vayan a usar o se la vayan a mostrar a alguien más, pues deben decirle que fue de la doctora Ángela María Cruz y que fue del Grupo Empresarial Fantástico y de Floresa, para que se respeten los derechos de autor, porque esta presentación es de ella, es propiedad de ella, no es del ministerio, sino de ella, que tiene la generosidad de compartir con nosotros. Angelita, Carito. ¿por qué no logramos la oportunidad de que estás invitando a los participantes a enviarte el correo para enviar el trabajo que adelantó en la capacitación la doctora, que además lo hizo muy claro, que manden las inquietudes sobre alguna temática importante que quieran, que tú desde la coordinación del Comité de Educación de la Veeduría nos puedas ayudar a liderar y compartir por estos escenarios de tipo virtual. Me parece que a buena hora y con esta gran participación que hay, podamos generar otro tipo de información que pueda suplir una cantidad de inquietudes y que además ocupemos el tiempo de una manera muy positiva, generando una gran información para entregar también como líderes a nuestras comunidades. Sí, Amparito, está muy bien. Y una pregunta que nos están haciendo acá es sobre el protocolo de bioseguridad para el sector caficultor. Ya se los voy a mandar por el chat porque este sí lo tengo aquí a la mano. Lo voy a mandar por el chat porque si alguien más lo necesita lo puede bajar de una vez, pero entonces sí les voy a pedir ese favor. Entonces, haciendo eco de las palabras de mi querida Amparo Hurtado Osorio, ahí les quedo yo en una doble condición como coordinadora del Mi Sitio Quindío y también como la coordinadora del Comité de Educación, Cultura, Recreación, Deporte y Salud de la Veeduría Cordillerana del Sur del Quindío y Norte del Valle. Gracias, Amparito. Entonces ahí les quedo pues para que me escriban, para que me llamen en cualquier duda que puedan tener. ¿Alguien más quiere intervenir, por favor? Angelita, yo no puedo perder la oportunidad para reiterarle nuevamente los agradecimientos a las dos Ángelas. Ángela María Alzate por su liderazgo, a la doctora Ángela por la capacitación tan clara y a la vez agradecerle a todos los participantes y convocarlos de una vez por todas a que tomemos una posición muy activa en nuestras comunidades. Bien es cierto que hay que tener mucho cuidado, pero no temores para enfrentar todo lo que viene, y si lo hacemos con responsabilidad y con seriedad, utilicemos todo lo virtual. Para eso estamos, con la tecnología a mano, que podemos suplir las inquietudes de nuestros congéneres y sobre todo de toda la cantidad de gente que anda ávida de mucha información. Mil gracias y que sirva la oportunidad para desear lo mejor. Así es, muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguien más quiere decir alguna otra cosa? Bueno, aquí les estoy subiendo en este momento al WhatsApp la resolución 678 de 2020. Esta es la resolución que reglamentó todo el tema de bioseguridad en el sector caficultor. La puse porque la considero de interés general, entonces, pues porque somos una zona muy cafetera. Entonces, quien la quiera la puede bajar en este momento, la norma firmada por el ministro de Salud, quien quiera la baja de una vez por el chat, o quien quiera también puede escribirme a mi correo o a mi contacto celular y yo con el mayor de los gustos les voy a atender. Muy bien, ¿alguien desea decir alguna cosa, intervenir algo más? Bueno, entonces ahí les quedan nuestros contactos, ahí les queda nuestra información. Agradecerle a Amparito porque realmente pues ella sabe cuán importante es para mí, cuánto la quiero, cuánto la respeto como mi líder, como mi amiga, como mi maestra. Agradecerles a todos por su presencia. Por favor, guarden nuestros contactos.
de recordarles que esta capacitación fue posible gracias a la vinculación del Grupo Empresarial Fantástico y específicamente de una empresa que se llama Floresa. Es una empresa que tiene su domicilio principal en este momento en el departamento del Quindío y próximamente estará ampliando sus operaciones en la ciudad de Armenia. Importante decirles, queridos amigos, hay dos cosas que tenemos que fortalecer en este momento: las empresas y los emprendimientos. Las empresas, porque son las empresas las que generan dos cosas sin las cuales no puede vivir una sociedad organizada: la riqueza y el empleo. La riqueza entendida como la dinámica económica que nos permite satisfacer nuestras necesidades y las de nuestras familias, y el empleo como la posibilidad de desplegar nuestro talento de forma útil para una comunidad. Entonces, desde el ministerio estamos supremamente receptivos ante las empresas que están llegando, ante todo lo que nos están permitiendo crear. Entonces, muchas gracias, doctora Ángela María, por esta empresa, por esta oportunidad, por esta capacitación tan excelente, tan pertinente, tan útil y tan clara que nos ha dado. Y entonces, cerrarla de esta manera, quedamos a su entera disposición. Los demás, como les digo, por favor me escriben para las demás preguntas que quieran hacer y recuerden que en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la Veeduría Cordillerana del Sur del Quindío y Norte del Valle, en la Corporación Universitaria Remington, a quien también le agradecemos porque nos ha hecho posible llevar a cabo esta capacitación. Ella ha venido realizando una serie de webinars, de capacitaciones, de reuniones, siempre en beneficio de las comunidades, y por supuesto a nuestro Grupo Empresarial Fantástico y a la empresa Floresa, un abrazo por esa receptividad, por ese apoyo y por esa acogida. Gracias, espero que hayan tenido una oportunidad de crecimiento, de capacitación bien valiosa, y doctora Ángela, que Dios te bendiga siempre. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a ti, Ángela, a la señora Amparo por la invitación. Igual lo que tú dices en la presentación, las personas que de pronto quieran tenerla, con mucho gusto. También están los datos, mi correo y la línea gratuita, la 018000, que como ya les dije, pues estamos dispuestos a colaborarles y a resolver cualquier duda que tengan respecto al tema. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Bien. doctora Ángela, y doctora Ángela también, a las Ángelas, muy amable por esta capacitación, muy valioso el aporte.